Hola, un placer daros la bienvenida de nuevo a otro episodio de nuestro podcast Futuro de Trabajo, un podcast desde el que exploramos los cambios que está experimentando el mundo del trabajo y en particular el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Rafa Díaz. Hola Rafa, buenos días. Hola, buenos días Santi, ¿qué tal? Y un servidor, Santi García. Hoy vamos a dedicar este nuevo episodio a un tema que nos consta preocupa a un número creciente de empresas y organizaciones, que es el tema del absentismo. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a María Dapcheva, que es responsable de proyectos de investigación en gestión del absentismo, precisamente en Umivale Activa, que es una mutua colaboradora de la Seguridad Social. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Santi, buenos días, Rafa, y buenos días a todos los oyentes. Pues estupendamente, estoy aquí con vosotros, encantada de compartir conocimientos y experiencias respecto al absentismo. Bueno, un placer para nosotros también. A nosotros nos gustaría, como hacemos muchas veces con nuestros invitados, pues que nos contaras un poco cómo has acabado dedicándote a este tema concreto, ¿no? De la investigación alrededor del absentismo. Claro, pues yo soy doctora en Psicología de Recursos Humanos por la Universidad de Valencia y cuando acabé mi doctorado, pues quería realmente dedicarme a algo que va a tener un impacto real en las empresas, en las organizaciones y aplicar estos conocimientos de la psicología del trabajo y las organizaciones en estudiar, investigar y también aplicar, ¿no?, estos conocimientos en las empresas. Entonces, nosotros en la Universidad de Valencia, específicamente en el departamento de IDOCAL, ya llevamos muchísimos años colaborando con Umivale Activa. Entonces, tenemos esta estrecha colaboración. De hecho, vamos a hablar de algunos de los proyectos que tenemos en común. Y así es como yo, al final, después de mi doctorado, continué en un puesto específico de investigación en Umivale Activa. Fantástico. Si te parece, María, antes de entrar ya en concreto pues, en la investigación que estáis llevando a cabo, a mí sí que me gustaría pues, entender un poco cuál es el alcance, ¿no?, de estos proyectos que estáis llevando a cabo desde vuestra organización, porque, sabes, bueno, pues hay un poco de polémica sobre el propio concepto de absentismo, ¿no? Hace poco pues, leíamos una noticia de Europa Press donde la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo también, pues aparte de reconocer que esto es interesante, ¿no?, que los datos de absentismo laboral en España pues no son positivos porque están muy por encima, ¿no?, de la media europea, pues luego en esas mismas declaraciones pues señalaba que, por ejemplo, una trabajadora que no acude a su puesto de trabajo porque está enferma, pues eso no es absentismo laboral, ¿no? Y luego también decía, pues una trabajadora que va a cuidar a su padre, pues tampoco, y un trabajador que está en huelga, pues tampoco. Entonces, en este momento en el que parece que está en cuestión la propia definición de absentismo, pues sí que nos gustaría, antes de entrar, ¿no?, a examinar pues, los resultados que habéis obtenido por el momento en este trabajo que estáis llevando a cabo, cuál es el alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance de estos proyectos? Uh-huh. Pues sí, este proyecto realmente se centra en el absentismo por incapacidad temporal, ¿no?, por motivos de salud. Sabemos que aquí en la incapacidad temporal tenemos contingencia común, que son enfermedades comunes, o contingencia profesional, que son los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Entonces, nosotros realmente nos centramos en ese tipo de absentismo por motivos de salud. Eso es realmente el alcance de nuestro estudio, porque esos son los datos con que realmente podemos trabajar. Y realmente el objetivo del estudio es analizar la creciente evolución del absentismo, como bien has dicho, y sus determinantes y el impacto que tiene en la economía española. Y en base de estos resultados, pues intentará proporcionar algunas recomendaciones y propuestas de mejora en la gestión de la incapacidad temporal. Realmente estamos analizando varias bases de datos, pero especialmente importante es que estamos trabajando con microdatos de la sala segura de INS. Y eso nos permite un rigor científico. No se trata de una muestra, sino de todos los procesos de incapacidad temporal en los últimos años en España.
Se trata de realmente más de 62 millones de procesos iniciados a partir de 2016. Claro. Estáis observando la población completa. O sea, sí, claro. Claro. Todos los datos. Y bueno, y con lo que estáis investigando y lo que estáis analizando, ¿cuál es la situación y cuál es la evolución que estáis observando, ¿no? de este absentismo por incapacidad temporal? Claro, pues en primer lugar, aproximadamente 90% de los procesos en nuestra base de datos son de contingencia común, ¿no? En enfermedad común. Y el resto pertenece a contingencia profesional como accidentes y enfermedad profesional. O sea que el grosso del problema, denominado absentismo por incapacidad temporal, realmente lo tenemos en la contingencia común. Eso es. La situación actual en 2023, pues hablando de eso, tenemos una incidencia de bajas por contingencia común por cada 1.000 trabajadores de 409. Significa que se están produciendo más de 400 bajas por contingencia común al año por cada 1.000 trabajadores. No significa que todos estos son de un mismo, o sea, por cada uno trabajador. Puede ser repetidas. Eso es. Puede ser que tengamos trabajadores, y de hecho sí que tenemos trabajadores que repiten bajas durante un periodo de tiempo. Y interesante es que, ¿cómo puede ser eso? Dado que en 2019 tuvimos 300 bajas por cada 1.000 trabajadores. Es interesante que tenemos ese tipo de aumento en la incidencia si tenemos en cuenta que nuestro, por ejemplo, sistema de salud es uno de los mejor valorados, ¿no? Pues, más positivos en términos de, pues, en Europa o incluso de nuestra propia percepción y también la calidad de trabajo, ¿no? Entonces, algo está pasando. En cuanto al dato de absentismo, constatamos que la tasa de absentismo por incapacidad temporal ha crecido un 43% de media desde 2018. En 2023 se perdieron el 5.9% de las jornadas laborales respecto al total de las jornadas potenciales debido a bajas laborales por motivos de salud, ¿no? Y ese porcentaje es casi 2 puntos superior al 4.1% registrado en los 5 años antes. Entonces, con estos datos, o sea, ya podemos decir con datos, y además no datos de, como tú decías, de una encuesta, sino datos objetivos del total de la población, que realmente la situación está yendo a peor, ¿no? Claro, porque una media de 20 días de ausencia al año por trabajador. Estamos hablando de ese tipo de datos. En definitiva, en España alcanzamos máximos históricos, tanto en incidencia, número de procesos iniciados por incapacidad temporal, como también en la tasa de absentismo. Claro, son cifras, la verdad es que pues claramente preocupantes. Porque una pregunta, digamos, este fenómeno que vosotros estáis observando aquí en España, ¿es un fenómeno que también se observa en otros países vecinos, en otros países europeos, por ejemplo, o es algo que es particular, ¿no? de la realidad española? Realmente también en una de las 4 píldoras de momento en nuestro proyecto todavía estamos digamos, a mitad del proyecto. Hemos sacado algunos primeros resultados en forma de 4 notas breves disponibles en la página web de Umivale Activa, y aquí realmente en la primera píldora estamos analizando los datos de absentismo en comparación con Europa. España comparada con Europa. Entonces, analizando los datos de Eurostat, en este caso no, claro, porque son datos a nivel europeo, España lidera el absentismo en Europa. Solo nos supera Francia y estamos empatados con Portugal. O sea, realmente tenemos una de las peores tasas de incapacidad temporal y encima empeoramos más que el resto de los países. Y lo que también llama la atención es que el gasto de España en prestaciones por IT equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto, o por encima también de la media de los gastos de la Unión Europea. Eso evidentemente también tiene implicaciones sobre la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país. O sea, clarísimamente el absentismo tiene un precio, ¿no? Y vosotros pues aquí ya lo estáis cuantificando. Claro. Y en un dato del mercado de trabajo, en uno más, volvemos a ser líderes, pero probablemente de los que menos nos interesan. Los que no nos gustan. Exacto. Eso es. Muy bien.
Oye, María, y respecto a las causas, venga, o sea, tira. porque... Iba a preguntar eso, justo. Vale, perdona. No, tira, No, Santi. No, porque vamos a ver, esta diferencia al final a qué se debe, ¿no? Esto que estáis observando. Claro. ¿Tenéis al menos alguna hipótesis? O sea, aunque no hayáis entrado ya en lo que son las causas reales y demostradas de este fenómeno. Claro, a ver, lo que está claro es que es un fenómeno multicausal. Seguimos realmente investigando con el objetivo de arrojar luz sobre estas causas. Os invito a leer en más detalle las notas breves que tenemos disponible en la página web de Umivale Activa, pero al final, de momento, lo que vemos que el incremento de absentismo está explicado de una gran parte por el aumento de la duración de los procesos, pero también y por la propia incidencia, ¿no? de nuevos casos. Es importante porque al final tenemos una variable también en tener en cuenta, son los procesos de larga duración. Hemos visto un incremento brutal en los procesos que duran más de un año. Entonces, eso también nos hace pensar que tenemos que tener en cuenta específicamente y gestionar de una manera mejor los procesos de larga duración. Es decir, en todos los tramos de duración hemos aumentado la incidencia, pero al final si comparamos este aumento en el incremento de las jornadas perdidas por absentismo, pues el grosso del problema lo tenemos en las bajas con una duración más de un año. O sea que realmente, claro, no solamente es que haya más, sino que además duran más tiempo. Claro, también. A ver, en media no duran más tiempo. Si comparamos la duración media, incluso baja un poquito, ligeramente, pero claro, porque eso es la media. Pero lo que sí que tenemos son muchísimo más procesos de corta duración y muchísimo más procesos de larga duración, de los dos extremos. ¿no? Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta esas características del proceso de absentismo y de los procesos que estamos viendo. Y una pregunta, esto ya es curiosidad, no sé si lo estáis analizando, pero dentro de vuestro estudio estáis teniendo en cuenta variables como la edad, como otros factores sociodemográficos para comparar a ver si puede ser, porque una de las hipótesis que hay, que probablemente habrás escuchado, incluso igual la estáis estudiando, es que esto puede ser debido al envejecimiento de la población activa, ¿no? ¿Tenéis algo o habéis investigado algo en este sentido, María? Tenemos en cuenta ese tipo de variables porque son muy importantes, pero de momento no hemos sacado ningún resultado así. Estamos en ello. Creo que en las próximas píldoras son algunas de las cosas que evidentemente queremos tocar. Lo que sí que hemos visto de otras variables y hemos analizado, que estamos analizando, es el sector, diferencias entre sectores y también diferencias entre comunidades autónomas. En España realmente observamos diferencias en el absentismo. Por ejemplo, los sectores con mayor absentismo son sectores de actividades administrativas y servicios auxiliares, el sector sanitario, ¿no? También vimos, por ejemplo, podemos ver incluso la evolución. El sector de comercio por menor es uno de los sectores que ha empeorado de una manera brutal, más de 63% incremento de absentismo en los últimos 5 años. Lo que también nos llama la atención es que observamos diferencias entre las regiones en España, ¿no? Y realmente la mayor parte de esto se explica no por la variación de la composición sectorial del empleo, sino por variaciones regionales de absentismo, incluso dentro de cada sector. Hemos comparado y hemos hecho análisis y eso realmente los resultados nos indican que las comunidades autónomas con elevado absentismo son las Islas Canarias, País Vasco, Galicia, Cantabria, Asturias, y realmente ese patrón donde hay más absentismo en términos de regiones se replica en otros sectores. Si comparamos los datos de un sector
con un mapa de España podemos ver que incluso en el sector sanitario, estas son las comunidades donde hay mayor absentismo, en otros sectores también como el sector de comercio, también lo que realmente nos abre la puerta a preguntas de causas también vinculadas con el territorio, ¿no? Con la comunidad autónoma. Además son comunidades muy diversas, o sea, porque tienes por un lado el Cantábrico y por otro lado Canarias, ¿no? O sea, claro, los dos extremos. Extremos. Sí, aquí podemos tener algunas hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí tenemos una cultura de absentismo que existe en algún cierto territorio, o el funcionamiento, ¿no?, del sistema sanitario podría ser. Esos son preguntas abiertas. Perdona, Santi. No el clima, desde luego, no es. Si es que en Canarias no es la meteorología. Claro, al final, cuando hablamos de causas, de momento no podemos decir eso es la causa. De momento solamente tenemos algunos indicios donde tenemos que ir mirando y seguir investigando. Y sí que lo que queremos conseguir es, a modo de conclusiones, tenemos realmente la obligación de salir con una batería de retos, ¿no?, claros para abordar. Porque, María, una pregunta, ya es curiosidad también, ¿eh? O sea, estos, digamos que son los sectores y las regiones que salen peor paradas en la foto, pero ¿cuáles son las que salen mejor? O sea, tanto en sectores como en regiones, ¿dónde está el menor absentismo? Pues sí, a ver, aquí tenemos, claro, aquí tenemos que ver, por ejemplo, si se trata de incidencia o absentismo, ¿no? En este sentido. Sí, tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, déjame comprobar los datos porque si no, por ejemplo, en el sur, por ejemplo, Andalucía tiene bastante buenos datos de absentismo. Luego en el mapa central de España también tenemos buenos datos de absentismo. Fíjate, María, que ahí con los datos que nos estás ofreciendo estás desafiando ciertos estereotipos, ¿eh? No, completamente. No, o sea, porque, a ver, aquí podemos hablar con total libertad, pero normalmente, digamos, hay un estereotipo de que igual en el sur hay más absentismo que en el norte, ¿no? Sí. Y lo que nos estás diciendo es que es justo lo contrario lo que estáis viendo, ¿no? Es interesante. Claro, sí. Al final todavía tenemos que seguir investigando. Claro. ¿Y respecto a sectores, algún sector donde la gente vaya más a trabajar que otros? Esa temporada. A ver, aquí también tenemos que ver, y eso es muy importante con los sectores, la contingencia común o la contingencia profesional, ¿no? Aquí también tenemos una diferencia importante. Claro. En la contingencia común, por ejemplo, uno de los sectores con mejor datos de absentismo, pues actividades profesionales, inmobiliarias, financieras, ¿no? Por ejemplo, estas actividades, información y comunicación, realmente es el sector también. Sí. No, es interesante también que estamos hablando de sectores, fíjate, ahí no sé si lo estáis investigando de nuevo, pero que los que me estás diciendo donde hay menos absentismo son sectores más susceptibles de trabajo remoto, de teletrabajo. Que el comercio, que la sanidad, que los otros que me decías que hay. Servicios auxiliares. Sí. Sí, a ver, nosotros, claro, es curioso, no tenemos esta variable en sí, digamos, en nuestra base de datos, pero eso es algo que luego igual lo podemos comentar en la parte de realmente la gestión, ¿no?, de las propias empresas y algunas prácticas de recursos humanos que pueden aportar una mejor conciliación, una mejor flexibilidad, ¿no?, a los propios trabajadores, pero no es algo que podemos constatar en el estudio. No sale ahí en las estadísticas, pero que es una posible hipótesis, ¿no?, para investigar. Claro. No, claro, pero en relación, y ya que has abierto un poco el tema de lo que pueden hacer las empresas, también desde Umivale Activa estáis trabajando en un catálogo, ¿no?, sobre buenas prácticas, ¿no?, de lo que pueden hacer las empresas. ¿Qué estáis viendo que pueden hacer las empresas para que realmente el absentismo baje o tenga menos impacto, ¿no? Claro, antes de nada,
Es como nosotros, primero tenemos que conocer la situación, como nosotros ahora estamos conociendo la situación del absentismo en España. Pues cada empresa tiene que conocer su situación, medir, tener indicadores, y aquí el papel de la mutua es clave para saber dónde mirar, cómo evoluciona la empresa, cómo se compara con el sector, ¿no? Dónde hay más absentismo, qué patologías. Esa labor es clave en colaboración también con otros agentes y con la propia mutua, ¿no? Y luego, aquí desde Umivale Activa siempre hablamos de con qué situaciones nos enfrentamos, porque el absentismo por motivos de salud lo podemos ver como un continuo. Por una parte tenemos la zona blanca de bajas muy justificadas, por ejemplo, hospitalización. Eso ya sabemos que aquí el trabajador no puede acudir por una causa justificada. O otra zona del otro extremo, que es zona negra, digamos, donde ahí sí que igual no podemos justificar de todo, o puede ser unas bajas refugio incluso, que las personas pueden intentar a acudir a ellas, y en el medio de estos dos extremos es la zona gris. La zona gris que decimos que aquí pues no lo tenemos ¿no? muy claros la justificación. Lo que sí que hablamos nosotros es de un absentismo voluntario. Es muy curioso, absentismo voluntario que engloba la zona gris y la zona negra de este continuo, y realmente aquí se puede gestionar este absentismo voluntario, porque decimos que parte de una decisión individual del trabajador para acudir a médico de atención primaria y para pedir la baja. ¿Qué influye en esta decisión del trabajador? Porque la pregunta es por qué ante una misma patología tenemos trabajadores que van a trabajar y otros que no van a ir a trabajar. Pues aquí influyen dos grupos de factores. En primer lugar, son los factores pull, que tiran o atraen al trabajador hacia el contexto externo, que pueden ser factores de su propio entorno familiar, la actitud del trabajo que tiene el trabajador, los valores éticos. Y por otra parte, tenemos los factores push, que empujan el trabajador fuera de la organización. Y realmente son factores dentro de la organización, como las condiciones del trabajo, los riesgos, por ejemplo, laborales, psicosociales, el clima laboral si puede ser malo, o un liderazgo tóxico, ¿no? Te puede empujar, que no tengas esta motivación de realmente ir a trabajar o realmente aportar a la empresa. Y buenas noticias que realmente nosotros decimos que este absentismo voluntario las empresas lo pueden gestionar, y nosotros basamos nuestro modelo de gestión proactiva de la salud laboral y el absentismo en 4 pilares. Tenemos que tener una gestión justa de las relaciones laborales. O sea, que les vaya mejor a que más aporten en la organización. En segundo lugar, tenemos que tener una gestión proactiva de la salud laboral. Mostrar interés sincero, promover hábitos saludables, prevenir los riesgos. En tercer lugar, tenemos que tener una gestión emocional. Aquí son áreas de gestión para fomentar el compromiso, ¿no? Tener de manera inteligente seleccionar nuestras personas que van a aportar en el trabajo. ¿Qué tipo de beneficios y retribuciones, qué reconocimiento voy a dar a mi trabajador? ¿Cómo voy a gestionar las personas a través de objetivos? ¿Cómo voy a hacer este ambiente participativo, ¿no? Un liderazgo participativo. ¿Cómo voy a formar a los trabajadores, ¿no? La formación. Y cuando hablo de trabajadores también me refiero a los mandos intermedios, que también son clave, ¿no? Para realmente actividades de compromiso real. Y por último, no podemos olvidar de cualquier tipo de práctica dentro de estos pilares, tiene que estar apoyada por la dirección general. O sea, que el compromiso de la dirección general es clave para cualquier tipo y tiene que abordar la gestión del absentismo de manera estratégica, ¿no? Que sea algo dentro de la política de la empresa. Empresas que tienen buenos resultados en salud y absentismo son realmente empresas que trabajan en el equilibrio de todos estos pilares que comentamos. No podemos solamente centrarnos en gestión justa, pero no tocar la parte emocional, y viceversa, ¿no? Tenemos que tener este equilibrio. Y si queréis que comente un poco más en detalle sobre el catálogo de las buenas prácticas, pues realmente lo que hemos hecho es un inventario de experiencias y modelos de actuación de las empresas que mantienen ratios de absentismo por debajo de la media de su sector. O sea que realmente lo hacen de un modo sostenido en el tiempo,
y empresas que a priori están haciendo cosas mejor que el resto de empresas, o al menos eso es lo que arrojan los datos. Es un catálogo que es exclusivo para mutualistas y realmente queremos que sirva de inspiración a otros profesionales de recursos humanos, a otras empresas, y actualmente disponemos de un catálogo con más de 55 buenas prácticas y categorizadas con estos pilares, ¿no? del modelo de gestión que comentábamos. Claro. Y estamos trabajando en ello para ampliar este catálogo. Organizamos también jornadas virtuales online para que puedan de primera mano escuchar cómo han implementado las prácticas, porque al final una práctica no puedes solamente copiarla, ¿no? Porque va a depender mucho del contexto organizacional, pero nos sirve para inspirar y para ver qué es lo que se podría hacer, darnos ideas de manera científica. Y dentro de todo este catálogo, ¿cuál ha sido la práctica que más te ha llamado la atención? Si tienes alguna en mente o alguna práctica que dijeses que te sorprendiese por algún motivo. Sí. ¿Tienes alguna identificada? Hay muchísimas prácticas, pero algo, por ejemplo, puedo comentar algunas. Entrevista de retorno, empresas que hacen prácticas de realmente sentar con el trabajador después de una baja, hablar, ver los inputs que tiene el trabajador sobre su proceso, si hace falta adaptar el puesto, el horario, en qué puede ayudar a la empresa. Eso es una buena práctica de seguimiento, ¿no? Al final de la salud y también de mostrar interés del propio trabajador. Y también actualmente estamos viendo muchas buenas prácticas en implementación de servicios de fisioterapia y psicología dentro incluso de la propia empresa o abonando, digamos, el precio, ¿no? de asistencia de este tipo de servicio. O también lo que sabemos interesante es el papel que tienen los mandos intermedios, o sea, prácticas para motivar, para formar a los mandos intermedios también en cómo comunicar situaciones de incapacidad temporal o incluso en general, cómo interactuar, cómo comunicar con las personas trabajadoras, cómo crear estas relaciones de confianza realmente y de calidad para motivar, ¿no? a los trabajadores para que sean más comprometidos también con la empresa. Muy bien. Muy interesante y al final yo creo que lo bueno también es ir arrojando ideas a todas las empresas que se encuentran con esta situación, que realmente hay maneras, ¿no? de empezar a corregirlo y que realmente se pueden hacer cosas para que esto no vaya a más, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los temas importantes. Y hay, María, otro tema que también es muy interesante y no sé si lo estáis también abordando dentro del absentismo, que es de algo de lo que se está hablando especialmente después de la pandemia, ¿no? Y que es el incremento de los problemas de salud mental. No sé si desde vuestro estudio estáis analizando esta variable o sabéis un poco la situación actual de este tema, si realmente está creciendo o no está creciendo, ¿qué datos tenéis en relación con la salud mental? Pues claro, tenemos muchísimos datos respecto a la salud mental y sabemos que en 2023 se iniciaron más de 632.000 bajas por problemas de salud mental, que supone un aumento de 84% de ese tipo de bajas de 2018. Claro, o sea que si en España, fijaos que si en España en 2023 tenemos un absentismo de más o menos 5%, pues 20% de este absentismo es por motivos por problemas de salud mental. O sea, de este 5%, 1% en punto es realmente debido y se contribuye a ese tipo de bajas por problemas de salud mental, donde evidentemente la ansiedad, la depresión son unas de las diagnósticos más frecuentes. Y también lo que es interesante es que estamos analizando los procesos en vigor de más de un año de duración y más de la mitad de estos procesos corresponden a algias, que son, por ejemplo, lumbalgias, cervicalgias y también problemas de salud mental. Es decir, estas bajas aumentan su peso en los años posteriores a la pandemia, ¿no? Entonces, y también vemos un incremento en la incidencia de ese tipo de bajas en todos los sectores, sin excepción. Oye, María, ¿y tenéis datos que comparen
cómo está el tema de la salud mental en España con cómo está en otros países, si esto también es algo que nos distingue de los países de nuestro entorno o realmente este es un fenómeno, como decía Rafa, ¿no? Que se ha hablado mucho. Después de la pandemia, de repente, pues el tema de la salud mental pues, ha cobrado un protagonismo que no tenía y de ahí estos números. ¿Tenéis datos sobre esta Ahora cuestión? no, de momento no tenemos datos Vale. en comparativa porque estamos trabajando con datos a nivel nacional, ¿no? Claro, De la sala claro, segura de solo en Linz. España. Pero sí que sabemos a nivel mundial, ¿no? Hay un aumento, ¿no? Claro, se ha celebrado Vale. el evento de salud mental al final sabemos que hay muchísimo, el gasto que supone y también las bajas a nivel global, pero sí datos a nivel de comparación de momento no tenemos con otros países de Europa. Eso sí que sería interesante para una próxima investigación. Sí, No, totalmente. No, ver si el fenómeno, claro, es local o es general, aunque parece que es bastante global. Sí, sí. Lo que es difícil, y no sé, ya también por curiosidad o incluso por conocer tu perspectiva, o sea, si realmente hay un problema derivado de ese momento de pandemia vivido o es de todo lo que ha sucedido después, porque claro, después de la pandemia, pues eso, empieza la guerra en Ucrania, el tema de la inflación, peor calidad de vida general. Ayer leíamos, pues eso, que ya Suecia está enviando un manual a sus ciudadanos, ¿no? Qué hacer en caso de conflictos armados, claro, de guerra, de desastres climáticos. Bueno, o sea, que el contexto tampoco ayuda mucho a estar muy bien, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu perspectiva en relación con esta evolución que ha sido? No sé si tienes alguna hipótesis o alguna perspectiva. Final, es verdad que el contexto no ayuda de nada y como bien has comentado, hay tantos cambios a nivel mundial que pueden afectar negativamente la salud mental y no solamente a la población activa laboralmente, pero también sabemos que hay datos de aumento de problemas de salud mental entre los adolescentes, entre los jóvenes, pero sí que es importante para mí destacar que estas bajas también son menos objetivables, ¿no? Y pueden ser utilizadas como bajas refugios, ¿no? Tenemos indicios que detrás de algunas de estas bajas también hay otras causas que no son motivos de salud, o puede ser una vía de negociar éxito de la empresa o incluso problemas de conciliación, refugio realmente de la empresa o refugio de problemas personales. Y es cierto que tenemos que mejorar en el diagnóstico y también en el tratamiento de este tipo de problemas. Y no olvidar que el trabajo puede ser parte de la solución de esos problemas. También algo que se ha comentado es la posibilidad de tener esta reincorporación parcial o una baja flexible, ¿no? Baja parcial. Y eso lo vemos como un modelo que está funcionando en muchos países en Europa, en Alemania, en Bélgica. De momento, en España o es baja o no es baja. No hay un punto intermedio. Pero realmente también hemos hecho otro tipo de investigación cualitativa con expertos en el tema y sí que nos indican que puede ser una posible idea, una posible solución, una baja parcial, teletrabajar algunos días o incluso algunas horas, adaptar el horario, adaptar el puesto de trabajo a la necesidad del trabajador y así progresivamente intentar llegar a un punto óptimo donde ya va a estar una incorporación a tiempo completo. Pero porque eso es muy importante porque tú no te vas a ir desvinculando de la empresa, te vas a ir, incluso en algunos casos puede ser muy beneficioso para la propia persona trabajadora, ¿no? Actualmente, pues la mayoría de los tratamientos para ese tipo de problemas es fármacos, ¿no? Utilizamos fármacos, igual alguna sesión de psicoterapia, pero tenemos que pensar por parte de la empresa qué es lo que podemos hacer. El trabajo sí que puede ser un factor que da protección, apoyo, sistemas de apoyo que realmente igual nos pueden ayudar a recuperarnos de algún problema. Sí, o recoger más normalidad, ¿no? O sea, que al final... También. Claro, ahí lo que entiendo que la variable importante es cuál es tu situación con la empresa y cómo ve la empresa esa situación, ¿no? Que no siempre
pues bueno, hay esa voluntad de colaborar por las dos partes, ¿no? Y que probablemente pues empezar también a cambiar esa mentalidad, ¿no? De que cuando hay una incapacidad temporal, pues eso, que no se utilizan como refugios o como formas de tensión en las dos direcciones, ¿no? Que Claro. muchas veces, y yo creo que en la cultura de nuestro país, desconozco en otros, pero en cultura de nuestro país es algo que todos hemos visto, ¿no? En algunos momentos y como malas prácticas en este sentido. Y oye, una pregunta. María, aunque lo has nombrado así por encima, no sé si tienes identificado cómo se puede fomentar la salud mental en el trabajo y el bienestar, o qué nos dicen las evidencias en relación a cómo puede ayudar el trabajo, más allá de lo que has comentado así por encima. ¿Algo más concreto? Es que realmente es una pregunta estupenda, porque no todo funciona y no en cualquier contexto. Al final, ante cualquier intervención, tenemos que partir de un análisis concreto, ¿no? Diagnóstico de las necesidades dentro de la empresa, y no solamente partir de algunas tendencias, ¿no? Pero basar nuestras decisiones en evidencia, ¿no? Y esta evidencia puede ser también fuente de los datos de la propia organización, ¿no? Cómo estamos en términos de absentismo, pero también literatura científica, ¿no? Y qué tipo de intervenciones realmente funcionan. Pues sabemos que podemos intervenir en varios niveles, ¿no? A nivel de organización, con prácticas, a nivel de sistema, a nivel de equipo podemos intervenir, a nivel de trabajo podemos rediseñar los puestos de trabajo de manera para prevenir el daño, ¿no? O incluso para fomentar aspectos positivos. Y también podemos intervenir en el individuo, ¿no? Fomentar estos recursos personales, fomentar la resiliencia, mindfulness también se ha visto como una técnica muy importante, o todo ese tipo de sesiones en base de técnicas cognitivo-conductuales también se han visto muy efectivos. Pero tenemos que tener en cuenta que podemos actuar en prevención y evitar el daño, pero también tenemos que actuar en promover estos aspectos positivos de salud. Por ejemplo, formación, ¿no? Psicología positiva, o incluso, como bien has dicho, intervenciones cuando ya tenemos síntomas. ¿Qué podemos hacer de la empresa para reincorporar a este trabajador de manera, ¿no? eficiente, ¿no? Para facilitar la reincorporación, para proponer ese tipo de apoyo, para adaptar el puesto de trabajo, para facilitar la reincorporación, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que hay que trabajar ese tipo de tema de manera estratégica, de manera holística y continua en el tiempo. No basta con una sesión de formación y ya está. ¿Cómo eso lo vamos a implementar dentro de nuestra organización de manera estratégica? Claro, no, fantástico. Bueno, y pues ya la verdad es que el tiempo va pasando, pero sí, a mí me gustaría, antes de acabar, ¿no? También formularte pues alguna pregunta ya más mirando al futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que ahora pues está encima de la mesa de más responsables de recursos humanos, ¿no? De la gente que se dedica a gestionar personas en las organizaciones, es el tema de la automatización, muchas veces asociada a la llegada pues de esta nueva generación de herramientas de inteligencia artificial que hacen posible la realización automática de muchas tareas y de muchos procesos, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, ante la dificultad que tienen las empresas de encontrar gente cualificada para determinados procesos, ¿no? Por las dinámicas del mercado laboral, pues muchas de las empresas están precisamente acelerando los procesos de automatización, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo ves tú el posible impacto, ¿no? de este cambio tecnológico en el ámbito del absentismo, ¿no? Esto va, al final, se va a acelerar la automatización por el aumento del absentismo, ya que esto tiene un impacto en la productividad de las empresas. Al revés, la llegada de esta tecnología la puede ver las personas como una amenaza y esto va a incrementar más el absentismo. ¿Cómo veis esto desde vuestra organización, María? Yo diría que también desde mi punto de vista como psicóloga de recursos humanos, que es importante saber cómo implementar esta automatización. Como tú bien dices, eso va a depender qué tipo de efectos vamos a tener, positivos o negativos, porque es importante tener en cuenta que habrá unos nuevos riesgos laborales que pueden estar provocados por esta automatización. Pero ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo se comunica? ¿De qué manera se van a hacer partícipes los trabajadores? ¿Cómo se gestionará este cambio, ¿no? Y esta transición? ¿Cómo gestionamos los miedos, ¿no? La participación de los trabajadores? No olvidar estos aspectos humanos
cuando estamos haciendo ese tipo de automatización. Incluso la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día es algo que es un tema muy actual y sabemos que puede ser nuestro aliado en la gestión del absentismo, pero siempre y cuando se lleve de manera ética, ¿no? Y Claro. conlleva un análisis concreto, ¿no? No lo vamos a implementar porque todo el mundo lo hace, pero en qué manera, en qué área de gestión, si hablamos de los pilares otra vez, en qué área de gestión nos puede ayudar. Y de hecho, nosotros en Umivale Activa ahora estamos haciendo un proyecto piloto de la inteligencia artificial que con el doble objetivo. Por una parte, apoyar a nuestros profesionales en los diagnósticos de las fracturas para minimizar los errores en detección. Muy bien. ¿Sí? Y por otra parte, reducir solicitudes de otras pruebas, como el TAC, que puede ser una prueba con elevada radiación. O sea que eso de momento estamos en periodo de prueba, ¿no? Del proyecto, pero esperamos que estos resultados igual nos pueden servir para ver cómo realmente inteligencia artificial nos puede ayudar a curar, ¿no? Y eso evidentemente... Claro, es una aplicación interesante, ¿no? Incluso la propia automatización, oye, pues de los procesos o de las actividades laborales de mayor riesgo, pues también puede ser interesante, sobre todo ahora que estamos viendo esta nueva generación de robots humanoides, ¿no? Que están llegando ya al mercado y que pues, potencialmente pueden sustituir a las personas en aquellas tareas más arriesgadas, ¿no? Y interesante. ¿Y alguna tendencia más emergente, ¿no? relacionada con el absentismo o retos de futuro que estéis viendo en relación con el objeto de vuestra investigación? Yo diría que hemos hablado mucho de qué es lo que pueden hacer las empresas, pero no tenemos que olvidar que al final el absentismo es un problema que nos afecta a todos, a los trabajadores, a las empresas, al sistema sanitario, al sistema económico, de seguridad social, a nuestra sociedad en general. Y por eso hemos de actuar urgentemente para mejorar su gestión. Y el reto principal que vemos es un reto que sigue siendo el mismo. ¿Cómo mejorar esta colaboración entre los diferentes agentes en el proceso de incapacidad temporal, ¿no? Cómo realmente podemos crear un diálogo social abierto para poder compartir paradigmas, para poder llegar a soluciones concretas en la gestión del absentismo, porque al final, si tenemos paradigmas poco compartidos, no podemos conseguir la colaboración necesaria para solucionar el absentismo. Y yo creo que esa colaboración es la base de convertir ese problema en una oportunidad para mejorar la calidad laboral, para mejorar nuestra salud, nuestra vida, el sistema económico y en términos, pues, un camino, es el único camino que nos queda hacia la sostenibilidad al final. Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Con esa llamada a la colaboración que claramente es esencial, ¿no? para afrontar, ¿no? de una manera efectiva pues este desafío al que nos enfrentamos todos casi como sociedad, ¿no? Claro, todos tenemos responsabilidad y nuestra parte en este proceso, autocuidado también de los propios trabajadores, de su salud mental, de su bienestar, apoyando siempre por parte de la empresa, creando este ambiente laboral saludable, no tóxico, ¿no? Próspero de algún modo. Todos tenemos parte de esta responsabilidad y pues la única manera es la colaboración. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, un placer María. tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima, adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.